Buenos días, mi gente maravillosa. Esta es una transmisión por Instagram y por Facebook. Qué felicidad tenerlos ahí. El tema de hoy me genera una emoción y una ilusión grandísima porque quiero rendirle homenaje a una de mis películas de culto más lindas que yo creo que han pasado por la historia del cine. He decidido ponerme mi camiseta de la mente abierta, por supuesto, la chamarra de cuero que siempre tiene ese toque rebelde, porque está cumpliendo 30 años y es la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? La Dead Poetry Society cumple 30 años. ¿En qué momento pasó toda esta cantidad de tiempo, por favor? Y a las personas que tuvimos la suerte de verla en primera instancia cuando éramos adolescentes y los que la han seguido viendo a lo largo de la historia, pues cómo nos toca la vida. Hay que reconocer que a ninguno nos deja indiferentes. Es una película de esas vitales que siempre deja algo bueno. Así que, nada, por ahí dicen que es el mejor papel de Robin Williams. Yo también lo creo, es impecable. Y donde quiera que esté nuestro querido Robin, también le rendimos homenaje porque fue un actor maravilloso. Así que demos inicio al Dead Poets Society, que, como estaba diciendo, en noviembre de 1989. Ya pasaron 30 años de que esta película vio la luz. Su director es Peter Weir. Y dato curioso, porque este programa lo tengo lleno de esos datos deliciosos, es que el guionista de la película, que se llama Tom Schulman, este señor, obviamente, guionista, estudió literatura, aprendió a escribir bien, tiene todas estas destrezas de la narrativa, pues resulta que este señor en Tennessee tuvo un profesor del corte del profesor Keating que vemos en la película. Este profesor se llamaba Samuel Pickering, ¿no? Y de alguna manera le rindió homenaje a este profesor y se inspiró en este perfil. Yo no sé ustedes, yo sí he tenido la suerte de tener profesores tipo un Giacomo Di Domenico en el Colegio Italiano y después un Walter Tacchini en mi Academia de Bellas Artes en Carrara, que para mí sí fueron este profesor Keating que realmente me sacudió y me despertó. Así que llevo unos meses por temas personales rindiendo el homenaje a personas especiales. Creo que este programa también va dedicado a esos grandes maestros que de alguna manera nos ayudaron a tener este espíritu más crítico, este espíritu siempre más abierto. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a hablar de la película como si ya todos nos lo hubiéramos visto, hablando también de su final. Si alguien no se la ha visto, por favor, que no siga oyendo el programa, porque voy a hablar también de lo que pasa al final. Así que esta película sucede, está ambientada dentro de la Academia Welton. La Academia Welton queda en Vermont en el año de 1959. Se está acabando la década de los 50, que es una década muy próspera en Estados Unidos, y entonces esta academia recibe a estos muchachitos de buen apellido, con papás muy prestantes, todos muy elegantes, muy pijos, como dicen en España, fresas, como dicen en México. Así que el eslogan de la academia es tradición, honor, disciplina y excelencia, ¿no? Ellos se vantan de todo esto con un director súper estricto, que es el señor Knowlton. Entonces, Nolan, resulta que el profesor Keaton había estudiado ahí, se había formado ahí, pero regresa después como profesor. Pero no es un profesor común y corriente. Desde que el tipo entra, ya va mostrando esta lateralidad, este método alternativo que comienza a dejar a todo el mundo un poco confundido. En la primera clase, cuando lo presentan y él queda solo con los chicos, lo primero que hace es sacarlos y se los lleva a la sala donde están todas las fotos de las personas que ya han pasado por esta academia. Muchos de ellos han muerto, muchos de ellos son ya ancianos, y todos los chicos se ponen a ver a estos señores mientras el profesor John Keating les susurra detrás en el oído: Carpe diem.
Hay que sacarle el tuétano a la vida, hay que vivir el momento, porque quién sabe de estos señores cuántos realmente lo lograron, cuánto tiempo muchos de ellos se tardaron en potenciar sus talentos. ¿Quién sabe cuántos de ellos realmente lograron ser felices? Así que ustedes en este momento tienen la oportunidad de practicar este carpe diem. Este carpe diem es una frase que viene del latín de Horacio. Y resulta que este poeta romano, que vivió entre el 65 a.C. y el 8 a.C., hacía mucho uso de esta palabra diciendo: cosecha el día, no desperdicies tu tiempo. Evidentemente esta frase tiene doble interpretación, porque por un lado más o menos está la parte irresponsable que lánzate al abismo y cómete a mordiscos el universo, ¿no? Y por el otro lado está la frase responsable, pero que dice con conciencia, con tus 5 sentidos, por favor, sácale el jugo a esta vida que te acaban de regalar. Así que el carpe diem tiene su otra contraparte, que es el carpe noctem. Estamos hablando en latín: vive el día, vive la noche, ¿no? Y el carpe noctem también tiene que ver con aprovecha, ¿no? Si estás en la noche y estás en una linda fiesta, pues hombre, pásala delicioso, con responsabilidad y con autocuidado, evidentemente, ¿no? Así que esta es la primera frase con la que este hombre empieza a tocarle el alma a estos muchachos, y estos muchachos con esta educación tan rígida, tan tradicional de la que venían, ¿no? Comienzan a decir: miércoles, ¿esto qué es? Pues tengo un dato muy bello. En la película se citan varios autores, evidentemente hay una parte muy linda donde él cita a Walt Whitman con el "Oh Captain, my Captain", mi capitán, porque él de alguna manera se designa en ese momento como guía, como el capitán que los va a acompañar, les va a iluminar el camino en los siguientes meses de su formación. Así que él lee un pedazo del texto de esta poesía tan bella de Whitman. Pero la película realmente está basada en un genio. Es un poeta, un escritor, un filósofo, un naturista de Estados Unidos que se llama Henry David Thoreau. Henry David Thoreau vivió relativamente poco tiempo, era un gran rebelde, vivió de 1817 a 1862, murió con 44 años. Fue un hombre muy peculiar, fue un hombre considerado por algunos ácido, por otros fue una persona revolucionaria, pacifista. Y este hombre es uno de los padres de la filosofía trascendentalista. Él era muy amigo de Ralph Waldo Emerson. ¿Se acuerdan que este Emerson escribe unas cosas divinas siempre relacionadas con las estrellas, con la luna, con el universo? Junto a Emerson, a Fuller y a Alcott son los padres del trascendentalismo, que es esta corriente filosófica que nace en Estados Unidos en este siglo XIX y habla de el estado espiritual ideal del ser humano. Este estado ideal que tiene que trascender, tiene que ir más allá, tiene que subir de la parte física, de la parte empírica, y por lo tanto a través de la intuición se llega a la gran intuición, a la de la naturaleza, pero primero a partir de esta intuición personal yo tengo que trascender, y eso solo se logra, según estos filósofos, también más allá de la doctrina religiosa. Digamos que es un movimiento muy espiritual que tiene una gran conexión con todo el tema de la naturaleza. Para ellos, la naturaleza es el símbolo exterior de la fuerza del espíritu interior. Así que Thoreau, como uno de los padres de esta filosofía trascendentalista, tuvo una vida muy curiosa, tuvo una vida interesantísima. Les recomiendo que se lean su biografía y que se lean su obra. Él tiene 2 obras famosas importantes que fueron las que marcaron
también la creación de esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Su primera obra, su ensayo, se llama Walder, y este fue un lugar donde él pasó, ojo al dato, 2 años, 2 meses, 2 días, aislado del mundo entre la naturaleza. Resulta que él tenía una muy querida amiga que se llamaba Ellery Channing, la cual le dijo en una conversación en 1845, le dijo: Henry David, yo creo que tú y tus ideas no tienes otra que aislarte e irte a experimentar a ver eso que es. Y él lo hizo en este lugar hermoso, Walden, y escribe este ensayo que es absolutamente maravilloso. Se metió en una cabaña. Y una de las frases es la frase que el profesor Keating le susurra a los muchachos al oído. Y es: muchas personas viven una silenciosa desesperación. Previéndolos, despertándolos, sacudiéndolos, para que el futuro de ellos no girara en torno a esta desesperación. La segunda obra importantísima, y en estos días que hay tanto movimiento mundial, es importantísima y ha marcado mucho a muchísimas corrientes, muchísimos movimientos. Su segunda obra es una conferencia que después fue escrita, que se llama Desobediencia Civil. Movimientos como el de Martin Luther King en Estados Unidos para este tema del racismo tan horroroso que había con los afroamericanos, Gandhi en India, Tolstoy también fue influenciado por este libro, los movimientos ambientalistas, los movimientos hippies. Por ejemplo, las mujeres que peleaban para el sufragio, para poder votar en 1913 en Inglaterra. Toda esta gente fue marcada por este libro que se llama Desobediencia Civil. El mismo presidente Clinton lo citó en un momento determinado. ¿Por qué? Porque Thoreau, como padre de la desobediencia civil, hizo un acto muy simbólico cuando tocaba pagar unos impuestos para patrocinar unas guerras que había contra México, del cual él no estaba de acuerdo, y él no pagó estos impuestos. Y lo iban a encarcelar, y gracias al apoyo de los amigos, solo pasó una noche en la cárcel. Pero esa fue su manera de ser desobediente ante un Estado que él consideraba que estaba haciendo una gran injusticia. Desde la paz, sin tener que quemar nada, sin tener que sacarle un ojo a nadie, sin tener que hacer actos de vandalismo. Thoreau siempre se mantuvo diciendo que estos actos de desobediencia eran activos, no eran pasivos, y que gracias a estos actos era como uno lograba regular a los estados cuando se les iba la mano, por ejemplo, en el tema de las injusticias o del abuso de poder. Que el abuso de poder era la sociedad el que le permitía dársela al Estado o se le podía quitar. El hombre nunca fue anárquico, él siempre estuvo a favor de un Estado, pero de un Estado justo y donde sus ciudadanos todos tuvieran el derecho a esta democracia, a esta palabra, a esta expresión. Así que temas interesantísimos que yo no puedo profundizar porque el programa no me da en tiempo. Martin Luther King se leyó sus libros, se leyó este libro cuando empezó toda esta campaña tan hermosa de igualdad. Y Gandhi, cuando estaba en la cárcel en Sudáfrica, a él le llegó a sus manos esta desobediencia civil. Y ahí fue donde él se inspiró para después ir a India. Y por métodos pacíficos, repito siempre, sin nadie tener que empujar a nadie, sin nadie tener que golpear a nadie de cualquier bando donde estemos, con métodos pacíficos, liberar a la India de la dominación inglesa que había en esa época. Entonces, la Sociedad de los Poetas Muertos toca una infinidad de temas interesantísimos, pero otro que es muy especial es ese conflicto que había en esta década de los 50 con respecto a las expectativas sociales. Todas las expectativas puestas en estos muchachos, en lo que tenían que ser, lo que tenían que escoger, la poca libertad que había de expresión, la poca libertad que había de decisión, de determinación. Así que
En la película se toca el tema de los modelos educativos tradicionales y es claro que ahí empezaba ya esta crisis de tenemos que cambiar nuestro sistema educativo. Me parece que hay una escena donde a uno de los muchachos le golpean las nalgas, ¿no? Le dan sus palmadas, sus nalgadas, que eran estos métodos absolutamente fundamentados en el miedo y en la agresividad, que lo único que lograban era generar adultos igualmente asustados y agresivos muchas veces. Entonces, se tocan estos temas, se toca evidentemente el tema del machismo. Acuérdense que el profesor Keating le cuenta a ellos, a los chicos, que eran cuatro, un grupo de 4 chicos, que él tenía su sociedad de los poetas muertos, este club donde se reunían a hablar, que era solo de hombres, este colegio era solo de hombres, y todo el tema que hay a esta fractura de género, a lo cual el tema del machismo se trata de una manera también interesante. Hay una de las personajes, de las chicas, que es absolutamente hermosa, rebelde, de ideas de vanguardia, viva ella, heroína ella. Y les quiero recordar que está otra película parecida, trata el mismo tema, pero en el lado femenino, que es La sonrisa de Mona Lisa, con Julia Roberts. No es una obra de arte tan espléndida como La sociedad de los poetas muertos, pero es una película que de una manera muy bonita también muestra cómo tenían que vivir las mujeres en esa época. Es decir, cómo personajes brillantes eran obligados solamente a tomar clases de costura, de buena educación, de modales y todo eso, porque su única misión en la vida era tener una familia y procrear, que eso es hermosísimo, pero había mucho más, ¿no? Hay un desarrollo profesional y de otras índoles que evidentemente todo ser humano, independientemente de su género, su raza, su edad y todo lo demás, tiene el derecho a desarrollar. Así que esta película pasa también por el tema del machismo, pasa por el tema del autoritarismo familiar, ¿no? De estos padres en esa época donde tú tienes que hacer esto, tú tienes que estudiar lo otro, eso no es esta casa mando yo, eso no está permitido, callado y sentado. Bueno, toda esta violencia pasiva que se generaba dentro de los hogares, no solamente en Estados Unidos en los años 50, sino evidentemente en el mundo entero. Habla también del concepto de éxito. En los años 50, con Estados Unidos que era boyante, el éxito tenía que ver con hacer mucha plata, ¿no? Ser próspero, a lo cual la persona que no tenía plata no era exitosa. Y ojo al dato, porque hoy en día volvemos otra vez a tener que repasar estas cosas. ¿Qué es para uno el éxito? ¿Y qué es para uno una persona que no tenga éxito? Así que acuérdense de las exigencias que tenían los padres con estos muchachos en esta época. Por el otro lado está también la libertad para la toma de decisiones, la libertad para poder elegir la propia vida, crearse el universo que uno quería. Qué difícil fue para estos muchachos adolescentes en los años 50. Y recordemos siempre lo que yo le digo a mis alumnos adolescentes. Gracias a esas personas es que hoy estamos mucho más libres y hoy estamos como estamos. Así que gratitud y de verdad gran honra que le hacemos a estos héroes del pasado. Y otra cosa lindísima en la película, gracias a este profesor Keating, que es la importancia del arte, de la poesía, de la belleza, del teatro, del recitar, ¿no? De la retórica, de la literatura en la vida. No importa qué carrera tenga la persona, cómo es de importante que todo esto haga parte de la vida. Y ese era uno de los legados que él te quería dar a sus alumnos. Keating nunca cuestiona abiertamente el sistema, ¿no? Es un personaje tan bonito, tan dulce, tan bien elaborado, que basta con su mirada para entender ciertas cosas, pero él nunca de frente descalifica nada. Él habla en positivo, ¿no? Parecería que fuera un practicante de la psicología positiva. Él se basa en lo positivo y entonces, ¿qué hace? Él anima, él motiva a los muchachos a que se busquen, a que se revisen, a que se conozcan más. Él les transmite esta pasión, no, porque el coaching no se inventó ahora, señores. Toda la vida ha estado llena de grandísimos motivadores, de grandísimas personas que han sabido alborotar, estimular a los demás
así no tengan su certificación de ahora. Así que este profesor los lleva a estos niveles tan hermosos de placer por aprender. En esos tiempos donde la técnica era tan importante y esto te tiene que servir porque después vas a hacer leyes y entonces te sirve para... No, es el placer por el placer de aprender. Es este approach al conocimiento porque realmente me hace una mejor persona. Keating los induce, miren cómo los acaba a caminar tantas veces, ¿no? Los induce a contactar con la belleza, esto sublime, esto que él evidentemente era practicante del modelo romántico, porque solo en contacto con la naturaleza uno puede hallarse, uno puede conocerse más, uno puede centrarse. ¿Cuántas veces solo tocando un árbol uno vuelve otra vez a estar en su centro? Y Keating, por otro lado, una cosa muy importante es que él no patrocina el alborote por el alborote. Uy, vamos a hacer fiesta y entonces vamos a quemar una banca y entonces vamos a dañar tal cosa y vamos a caminar encima de las paredes y hagamos un graffiti. No, Keating no patrocina nada de esto. Él habla de esta libertad con sentido, con significado. Es decir, ese placer que hay en este disfrutar de la vida, en este carpe diem, sacándole el tuétano a cada momento, pero siempre con conciencia, siempre valorándome, valorando a los demás, respetándome y respetando a los demás. Es decir, apreciando. Y eso incluye también el aprecio por mi ciudad, por el lugar maravilloso que me acoge y en el cual yo vivo, ¿no? Respetando absolutamente el entorno. Principios pedagógicos en los que se basa la Sociedad de los Poetas Muertos, como dije al principio, tienen que ver con la filosofía trascendentalista. Los principios los escribió otro de estos trascendentalistas, que es Bronson Alcott, otro de los amigos de Thoreau, de Emerson. Los principios son los siguientes: libre pensamiento, bendito sea mi Dios, libre pensamiento. Cada uno es libre de pensar y expresar, siempre con respeto, lo que quiera, con tranquilidad y con paz. Segundo, individualismo, pero no habla desde el individualismo egoísta, sino desde ser dueño de mi propio ser, a lo cual yo me gestiono. Yo no soy una oveja más del rebaño. Yo no necesito que me estén diciendo cómo tengo que hacer las cosas, porque soy lo suficientemente responsable, he estudiado, me he preparado, soy consciente, soy una persona inteligente y pensante, soy un hombre de paz y por lo cual yo puedo gestionar mi vida. Tercero, anticonformismo, no tragar entero, ¿no? Sino cuando es necesario decir no estoy de acuerdo. Eso se trata también de una democracia. Crecimiento personal, importantísimo en este movimiento filosófico, es la superación. Cada día ser una mejor persona. Como les decía hace un rato con Thoreau, él habla también de no ser pasivo. Parte de ser activo está también en esto, ¿no? Yo mantenerme siempre despierto, mantenerme siempre en constante crecimiento. Y por último, espíritu crítico, que tiene que ver con el anticonformismo de antes. Este espíritu crítico, pensante, yo ser capaz de tener un texto ante mis ojos, leerlo, desmenuzarlo, entenderlo, interpretarlo, saber que hay varias visiones y quedarme con la que más se identifique conmigo, ¿no? Pero este espíritu crítico que se opone a estos regímenes, a estos sistemas absolutamente castrantes, donde las cosas solo eran de una manera. Esto lo tengo escrito más adelante, pero lo voy a meter ahora. Por eso también está el famoso ejercicio del pupitre, uno de los ejercicios más lindos de la película, donde este profesor John, Robin Williams, con esta mirada hermosa, invita a estos muchachos con estos uniformes impecables a subirse encima de su escritorio. Y desde allá arriba, desde lo alto, contemplar
otra manera de ver el mundo, esta vez en contrapicada. Y si lo hago desde el suelo, en picado. Y si lo hago desde un lado, y si lo hago desde el otro, y si me acerco, y si me alejo. Es decir, esta capacidad de expandir la mente, de hacerla cada vez más grande, de liberarla, para que yo desde este momento holístico sea capaz de entender al mundo. Solo desde esta complejidad yo puedo entender a todas las personas, pero si yo me mantengo siempre desde mi óptica, parada en el mismo sitio, leyendo siempre los mismos libros, hablando siempre con las mismas personas, va a haber una gran porción del mundo que yo no puedo entender. Y esas personas entonces serán para mí desconocidos y algunos podrán ser hasta enemigos, cuando realmente en el fondo todos somos seres humanos. Pero esto solo se logra moviéndose, cambiando de ángulo, viendo al mundo desde diferentes angulaciones. Los personajes de la película, además del profesor, son cuatro muchachos. Son cuatro muchachos de esta clase élite, ¿no? De este lugar en Estados Unidos. El primero de ellos está personificado por Ethan Hawke, guapísimo él, fue su segunda película, en la primera no le fue tan bien al pobre, pero sin embargo, de ahí en adelante hizo este carrerón tan impresionante que ha hecho, gran actor, y él personifica a Todd Anderson. Todd Anderson es este adolescente tímido, introvertido, miedoso, al principio tan disciplinado, tan obediente, tan sumiso, pero absolutamente aterrorizado con la vida, al punto que hay una escena donde este profesor Keating trata de hacerle gritar y al hombre no le sale la voz. Este muchacho es muy amigo del otro. El actor es Robert Sean Leonard y el personaje se llama Neil Perry. Neil Perry es este muchacho coaccionado por un padre autoritario, el cual sueña con ser actor, le fascina hacer teatro y el papá no lo deja. Y el hombre logra que lo admitan en una obra, Un sueño de una noche de verano, donde le dan el papel protagónico y le toca ponerse esta corona de laurel tan hermosa, y actúa y lo hace maravillosamente. Y el padre, que se entera, va a verlo en la actuación y después, incapaz de salir de su caparazón, incapaz de salir de esa educación tan dura que él tenía, no solamente no lo felicita, sino que lo castiga y dice que lo va a mandar a una academia militar. Pues este muchacho, en pro de su libertad, se suicida, se quita la vida. Y este evento tan absolutamente doloroso le marca la vida a todos los demás muchachos del curso, al profesor Keating y pues evidentemente a la institución. Dato interesante con el personaje de Todd Anderson es con la muerte de este amigo, que él está tan destrozado, pero al mismo tiempo, este es el momento donde, junto a todo lo vivido con el profesor, él empieza a descubrir su voz. Es en este momento donde este muchacho se crece, se transforma, se encuentra y decide tomar las riendas de su vida. Y entonces es capaz de hablar. Y es este muchacho el que empieza la última escena de la película, donde el profesor Keating tenía que haber un chivo expiatorio en el suicidio de este muchacho, de Perry, y evidentemente el personaje más fastidioso, el que más molestaba, el que más rompía las estructuras tradicionales arcaicas era el profesor, así que a él lo despiden y lo sacan sin ningún tipo de recomendación. Y cuando este profesor vuelve a la clase a recoger sus cosas, su cátedra ya había sido ocupada por el director, no por el señor Norton, que era un personaje terriblemente duro, y estaba empezando la clase de literatura. Este profesor entra a recoger sus cosas y los muchachos no pueden mirarlo a los ojos, se sienten muy mal porque todos saben la verdad de todo. ¿Y qué sucede? Pues que nuestro valiente Todd Anderson, que antes no tenía voz, se levanta y se sube al pupitre. Y después de él se suben los demás. Y todos al mismo tiempo le dan el reconocimiento merecido al profesor y lo despiden como se merece. Oh captain, my captain. Oh mi capitán, mi capitán.
nos abriste el camino, lo iluminaste y nosotros estamos listos para seguirlo. Así que digamos que este es el agridulce final que nos deja a todos con este nudo en la garganta y que nos hace ver cómo es importante despertarse y tomar las riendas de la vida. Los otros dos personajes, los otros dos amigos de ellos, los personajes se llaman Knox Overstreet, que es este muchacho tan bello que se arriesga a declararle su amor a esta chica sin estar seguro que la chica le iba a decir que sí, porque para él este fue un acto de valentía, fue un acto de coraje y fue capaz de hacerlo, y ahí se creció. Y el otro, el más rebelde de todos, Charles Dalton, que se pone su nickname Wanda, que este fue, siempre hay uno que es más transgresivo que los demás, este fue el que llevó chicas a la Sociedad de los Poetas Muertos, a la reunión, y propuso que el grupo, aleluya, se hiciera mixto. Así que bueno, tanto por contar en esta película, yo solo les recomiendo que se la vuelvan a ver, que se la disfruten, y que acuérdense que uno en cada periodo de su vida va viendo algo diferente, va entendiendo algo diferente, lo que de pronto le gustó muchísimo antes, ahora le gusta menos, y lo que no entendió en un momento, de pronto ahora le gusta más. Yo termino con la frase de Horacio, del Carpe Diem: sácale el tuétano a la vida, pero siempre recordando, como se ve en la película, que muchas veces eso tiene un precio a pagar. Todas las cosas que uno hace en la vida generan consecuencias, y a veces, por no decir siempre, hay un precio a pagar por eso que uno dijo, dejó de decir, osó hacer o no tuvo el coraje de hacer. El precio a pagar aquí, pues, es claro, es el de ellos. Todos héroes, todos muchachos comunes y corrientes, pero con esta grandeza interna que todo buen maestro sabemos que cada ser humano tiene en su interior. Todo maestro sabe que adentro de cada persona habita un pequeño héroe. Así que estos muchachos, cada uno en su momento, sacó esta parte heroica que los hizo después legendarios, y hoy estamos hablando de ellos, y a partir de ese momento su vida se fracturó en dos. Eran unos chicos cuando llegó el profesor Keating y los encontró. Cuando él se fue, la satisfacción más grande fue que los dejó hechos unos hombres. A partir de ese momento, ellos ya eran hombres. Y termino con la frase de Thoreau: eran hombres diferentes, porque seguramente después de lo vivido, de lo aprendido, de lo sentido, a veces a través de la alegría, a veces a través del dolor, sus vidas no serán más una silenciosa desesperación. Tendrán unas vidas diferentes porque serán dueños de su vida. Carpe diem, mi gente bella, les deseo un día maravilloso, lleno de paz, lleno de amor, siempre lleno de diálogo, de comunicación y de verdad. Soy Daniela Violi, todos mis programas están disponibles en mi canal de YouTube.